Entonces, bueno, volviendo a lo de Star Wars, ¿no? O sea, Alfredo ahorita no está en cámara, sin embargo, no sé, ¿no quisiera comentar Alfredo Álvarez? ¿Qué tal? Sí, a ver, un momentito. Bueno, yo, respecto, bueno, primero no soy por si acaso no soy un fanático de Star Wars, ¿no? La considero un punto importante, un hito importante en el desarrollo de la técnica cinematográfica para la elaboración de efectos especiales. Aprecio tanto Star Wars como aprecio Galáctica o algún cine o alguna película de ciencia ficción de esas malas de la serie B de los 50 que aparecieron. Entonces, no soy un fanático de Star Wars, pero obviamente tengo muchas cosas de ella, ¿no? No soy un geek de Star Wars, ¿no? Un freak de Star Wars, ¿no? Sí, efectivamente, como dice Hugo, Star Wars escapa un poco a la definición de ciencia ficción pura, ¿no? Más se ubica en el tema de que es una ópera espacial, ¿no? Es una película de aventuras que se desarrolla en el espacio. Podríamos cambiar el entorno, el escenario, el espacio de la diégesis de la película y podría funcionar, ¿no? Cambiamos personajes, cambiamos el escenario o lo desarrollamos en un contexto diferente y seguiría siendo una película de aventuras, ¿no? La particularidad de Star Wars es que se desarrolla en el espacio, ¿no? Entonces eso hace que un poco esté como que allí en el borde, ¿no? De la ciencia ficción. Hay una ciencia ficción dura, ¿no? Que es la que más es más extrema porque siempre tiene en cuenta los desarrollos técnicos y los proyectos, ¿no? Star Trek, por ejemplo, es una serie de ciencia ficción porque aplica todos los que ahorita son teorías, los da como que ya son realidades en el futuro. Entonces, en ese futuro que ellos plantean. Películas como la Mujer en la Luna de, de este director alemán, ¿cómo se llama? El director de Metrópolis. Fritz Lang. Exacto, él por ejemplo tiene una película de ciencia ficción dura, ¿no? Parte sobre el viaje a la Luna, ¿no? Y toma de base los estudios de cohetería que en esos tiempos ya se estaban planteando. En la Guerra de los Mundos, que se ha llevado al cine 2 veces y hay 2, incluso creo que 3 series, parte de un libro que se escribió a fines de 1800, ¿no? O sea, 1898 me parece, ¿no? Entonces, así de antigua en la ciencia ficción, en la imaginación, en la literatura, ¿no? Eso quería comentar por ahora. Perfecto. Si tienen las personas que están viendo el video, si tienen algún comentario acerca de Star Wars o alguna consulta, por favor lo podrían hacer, ¿no? Alfredo, no sé si tú tienes algo que mostrarnos. Bueno, sí, por el lado de mi trabajo, estoy bastante conectado con lo que son los efectos visuales, ¿no? Entonces, de Star Wars, obviamente, como lo considero como un hito en la historia del cine, tanto por la parte de narrativa, sino también por el lado de técnico, ¿no? Entonces, he elaborado una pequeña presentación que les voy a compartir sobre eso, ¿no? Sobre los efectos que se desarrollaron para esta película, ¿no? Que marcó un hito, un antes y un después en el trabajo técnico, ¿no? Para empezar, la definición de efectos visuales, ¿no? Los efectos visuales previos al uso de la computadora se les conocen como efectos prácticos, ¿ya? Practical effects. Es decir, aquellos efectos que no hacen uso de la computadora y que se desarrollan con elementos tangibles, ¿no? Cosas que podemos tocar, armar, manipular, ¿no? Para nada que ver con la computadora. Entonces, en Star Wars los efectos eran hechos de manera artesanal y eso sí, hubo una utilización temprana, ¿no? De las gráficas por computadora, como les voy a mostrar en las diapositivas, ¿no? Entonces, ¿por qué existen los efectos? Porque ayudan a complementar
la historia, ¿no? Porque uno siempre de repente necesita complementar la historia con una escenografía que aparentemente sea real, pero que de repente por presupuesto o porque simplemente no existe, no, no se puede mostrar, ¿no? De repente estamos hablando de un castillo y construir un castillo es imposible, ¿no? Por tema de presupuesto y lógica, ¿no? Lógica elemental. Entonces se hace la entrada y el castillo es una pintura, ¿no? Entonces eso me lleva a una de las categorías de trabajo, de técnicas para hacer efectos visuales, ¿no? Y el guión de Star Wars pues era tremendamente alucinante, ¿no? Porque hablaba de robots, de trípodes, de naves espaciales, y Lucas no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Claro que él decía lo contrario, ¿no? Sí, no se preocupen, yo sé cómo se hace, pero no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces él tenía todo en la cabeza, fue concretándolo gracias al arte conceptual de Hal McGuire, el artista conceptual de Star Wars. Pero igual, ¿no? O sea, había un paso, ¿no? Estaba planteándose una meta que hasta ese momento en todas las películas de ciencia ficción, los planos, el tratamiento narrativo ha sido bastante, un poco, digamos, casi monótono, ¿no? No había tanto esa dinámica de cámaras, ese ritmo interno y externo de los encuadres, ¿no? Entonces, Lucas había planteado una narrativa totalmente distinta hasta ese momento en películas como por ejemplo El Planeta Prohibido o El Día que Prensaron la Tierra, por mencionar algunas. Entonces Lucas se junta con su productor Gary Kurtz y lo que hacen pues es buscar a gente que pueda armar el equipo para que pueda hacer todas esas necesidades técnicas de efectos que iban a tener a lo largo de la película. Y es así que contratan y contactan con John Dijkstra, ¿no? Inicialmente se iba a hacer con Trumbull, con Douglas Trumbull, un especialista en efectos fotográficos para cine, que había trabajado con Kubrick en 2001. Pues, ¿sí? Entonces la decisión era lógica, escogerlo a él y traerlo a él. Pero Trumbull está en esos momentos ocupado con Spielberg y Encuentros Cercanos, ¿no? Entonces le dijo, pues, oye, ¿sabes qué, Lucas? Yo ahorita estoy ocupado, pero tengo por ahí un calichín que te puede ayudar, ¿no? Que está desocupado y que es un buen alumno, un buen tipo capo, ¿no? Entonces lo mandaron a Dijkstra. Y cuando Dijkstra vio lo que venía enfrente, pues inmediatamente comenzó a llamar a gente, ¿no? Llamó a Richard Edlund, que también era otro especialista en técnicas de fotografía y efectos visuales, a Dennis Muren, y a todo un equipo de gente que eran jóvenes, estudiantes de mecánica, modelistas, electricistas, electrónicos, ¿no? Y con las especialidades de todos empezaron a trabajar, pues. Entonces, primero que las técnicas ya estaban planteadas, o sea, ya se venían usando. Ya. Solamente que en Star Wars se iban a poner al límite, ¿no? Había que perfeccionarlas. ¿Qué categorías podemos encontrar en ellas? Pues las miniaturas, el maquillaje mismo, para las máscaras, para los props, la pirotecnia o explosiones en miniatura, ¿no? Las pinturas mate, incluso animación cuadro por cuadro, como el chicle de nuestro invitado Nelson García, que por cierto fue un corto que yo vi bien en el instituto, ¿no? Cuando estudiaba comunicaciones, el corto chicle es un corto divisionado obligado para nosotros, ¿no? Fue mi profesor Alejandro Legaspi, que me enseñó apreciación audiovisual, con él vimos animación stop motion. Croma, o sea, el uso de un color para remover el fondo y poder integrar un escenario diferente al personaje. Y la cámara con control computerizado, que obviamente eso sí fue una innovación para Star Wars, ¿no? Obviamente miniaturas, ¿no? Utilizar elementos escenográficos como esto, por ejemplo, en escala real es imposible, ¿no? Entonces los modelistas comenzaron a construir
todas las miniaturas necesarias para poder mostrarse en la historia, ¿no? La superficie de la Estrella de la Muerte era un plano en el cual se hacían las explosiones, por ejemplo, ¿no? La pintura mate, aplicada por artistas especializados, ¿no? Que hacían un tipo de pintura bastante realista, que pudiera integrarse a los escenarios reales, ¿no? Entonces esto se fotografiaba y en la zona libre se ponía el fondo, ¿no? Este fotograma, por ejemplo, es un fotograma de la versión especializada, que se le dice, de Star Wars, ¿no? La versión de especializada, que es un trabajo de fans, es una versión digital en alta resolución de la película sin retoques. Entonces se aprecia al ojo entrenado la diferencia entre el set real, que es el plate, no, plató le dicen, y la pintura, ¿no? Obviamente hay una coincidencia de perspectiva. En donde se podía usar la pintura mate, se aprovechaba, ¿no? Nuestro ojo no se da cuenta. La animación de stop motion igual, ¿no? En este caso trabajó Phil Tippett, que se encargó de hacer la animación cuadro por cuadro para esta escena, por ejemplo, el ajedrez, cuando juegan C-3PO con Chewbacca en el Halcón Milenio. Y de ahí viene la cámara, el blue screen, ¿no? Que tiene antecedentes en el mate negro que usó para el hombre de las 1000 cabezas, ¿no? Él lo que hacía era poner un vidrio con pintura negra para que la película no se impresionara, ¿no? Después rebobinaba y otra vez volvía a hacer el registro, ahora sí con las partes descubiertas, es decir, un vidrio inmerso, y luego las juntaba, ¿no? Entonces ya Lumière aplicaba este tipo de trucos, que en este caso era un mate, podría decirse que es un black screen, ¿no? En vez de que sea blue screen, era un black screen. Luego también se aplicó en Sunrise, ¿no? ¿Cómo se llama? Del cineasta Marneau. Tenemos otra película significativa, El hombre invisible, ¿no? Se aplicaba el black screen, ¿no? Igual, ¿no? En este caso se aplicaba y se generaba una capa que podía remover el fondo, ¿no? Y ponerle un fondo que podría ser retroproyectado o que podría ser sobreimpreso en otro fotograma, ¿no? Luego un proceso más avanzado que usaba una luz de sodio, una lámpara de sodio, ¿no? Que permitía hacer igual, ¿no? Una máscara, enmascarar al personaje y poder separar el fondo y poder reemplazarlo por lo que se necesita hacer. Ojo que en King Kong, aparte de la técnica del blue screen, se usó también este tipo de retroproyecciones, ¿no? O sea, una pantalla proyector puesto por detrás. Pero estamos viendo que todas estas películas eran en blanco y negro, ¿no? Recién cuando vino, por ejemplo, El ladrón de Bagdad, ya no se enfrentaba a un mate de películas en blanco y negro, sino se enfrentaba a un mate para una película de color. Entonces es aquí donde se usa el azul, ya, que por cierto El ladrón de Bagdad la dieron en el cine San Martín, ¿no? Entonces ya se está aplicando ahora sí el blue screen sobre cinta en Technicolor, que obviamente son 3 rollos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un mate para cada tipo de color, ¿no? Obviamente el acabado es un poquito medio inexacto todavía, parecía una película o un episodio del Chavo del 8, ¿no? Se notaban los cortes, ¿no? Se notaban los cortes todavía, un poco burdo, quizás en ese momento notable, pero ahora sí, pues no salta al ojo el error, ¿no? Se aplicó también en Los 10 Mandamientos, sobre todo en la escena del cruce del Mar Rojo. Aquí hay varias capas, ¿no? Hay un live action, en la parte frontal, la más cercana a la cámara, es una escena grabada en vivo. Las piedras eran pintura. El camino donde están las carrozas era también grabado en vivo, en otro momento. El efecto de las aguas eran otras frutas. Y el fondo... ¿Cuántas capas vemos ahí? Ahí hay 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 capas, ¿no? Y estamos hablando de 5, ahora es fácil manejar capas en computadora, lo hacemos en 1 hora, ¿no?
Pero si hablamos de capas, en una película de esos años estamos hablando de 5 capas de celuloide, ¿no? Impresora óptica, ¿no? Que era el que se creaba de fotografiar lo fotografiado, ¿no? Entonces iba pegando, juntando los fotogramas, ¿no? Pero llegó Peter Blajos, un científico norteamericano que comenzó a interesarse por el tema justamente por ver ese error, ¿no? En los bordes, y lo comenzó a mejorar con unas técnicas más complejas, y es así que esta técnica del blue screen se aplicó en Ben-Hur, ¿no? Sobre todo en la escena del rescate de Centurión en la batalla de la naval, ¿no? Entonces en esa escena se usa el croma y se notan los bordes más, claro, todavía se notan los bordes un poco ahí embordidos, pero mucho más suaves y mucho mejor acabados que en las anteriores películas. Entonces, obviamente, en Star Wars se usó el blue screen y mezclado incluso con efectos de pirotecnia. Y esta es la impresora óptica, ¿no? La que se encarga de hacer el refotografiado de las películas. Esta es una impresora óptica más avanzada, pero más o menos nos muestra cómo es el proceso de integrar, por ejemplo, una miniatura a un fondo, ¿no? Algo que ahora lo hacemos rápidamente en After Effects, pero en eso. El otro avance era la cámara Dice-Reflex, ¿no? La cámara Dice-Reflex es una cámara que usaba un control computarizado y que permitía un movimiento suave, ¿no? Suave, y sobre todo que se grababa a más de 30 cuadros por segundo. Yo me estimo que se podía haber grabado incluso a 300 cuadros por segundo, y esa velocidad de cuadros hace que el movimiento de las miniaturas tenga más masa, ¿no? Sería más grande. Ese es el principio que se aplica también para, por ejemplo, las películas de Godzilla, en donde el monstruo es un traje, ¿no? Si viéramos la filmación a velocidad normal, se notaría que es un pata disfrazado, ¿no? Pero cuando se graba a una mayor velocidad de cuadros, el movimiento se ve más suave y le da mayor gravedad al elemento que esté siendo filmado, ¿no? Y por último, las gráficas tempranas por computadora, ¿no? Esta escena en la que se le hace el briefing a los pilotos de cómo atacar la nave, estos grafiquitos fueron hechos por computadora. No nos imaginemos una computadora como la de ahora, imaginemos una computadora enorme con pantalla verde, ¿no? Y los gráficos se hicieron en base a modelos hechos, ¿no? Por un chico de la Universidad de Chicago, Larry Cuba, ¿no? Que con un brazo digitalizador fue introduciendo la info a la computadora y con eso fueron armando la estructura de alambre, ¿no? Que por cierto tiene un error, no sé si ustedes ven ahí, tiene un error respecto de la película, ¿no? La circunferencia está en el centro, cuando en la película hemos visto que la Estrella de la Muerte tiene la circunferencia en la parte superior del ecuador, ¿no? Y esto se dice que esto pasó porque cuando se trabajó esta gráfica por computadora, Larry, a lo que se le dio a Larry fue un concepto de Macquarie, en la cual eso estaba en el centro, ¿no? Y bueno, es una anécdota en todo caso, ¿no? Y bueno, sí, eso era todo lo que tenía por ahora para mostrarles. Muchas gracias, Alfredo. Muy interesante, una revisión no solo de Star Wars, ¿no? Sino de la fábrica e industria cinematográfica en sí, ¿no? Saludos para Oscar Vázquez, Carlos Álvarez, Luis Alberto Suyo, que le gusta Ben-Hur, le saludan. Fernando LB considera que sí, que Star Wars es una proyección, es una historia de un western, digamos, ¿no? Y que simplemente se usa para poder vislumbrar el futuro. Ahora hay algo interesante.